8 de la mañana con 34 minutos, la agenda económica con Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hola, Carola. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Aquí estamos de vuelta ya después de este fin de semana XL, muy atentos a lo que vaya a ocurrir el día de hoy con los mercados, después de varios días en los que no hubo transacciones acá en Chile. No estaba funcionando la bolsa de comercio, no habían transacciones bursátiles, ni tampoco de los principales instrumentos financieros. Atentos a lo que vaya a ocurrir entonces a partir del día de hoy, porque el mundo seguía obviamente funcionando y eso sentó varios puntos o hitos que pueden ser relevantes para ver qué es lo que va a pasar hoy día con la bolsa de comercio de Santiago y sobre todo, esta es la parte más noticiosa, con el precio del dólar, que estaba en 929 pesos y que comenzará en unos minutos más ya con las primeras transacciones. ¿Y por qué tan relevante lo que pasa con el dólar? Bueno, porque el miércoles la Reserva Federal en Estados Unidos dio una señal bien clara respecto al curso de las tasas de interés en la primera economía del mundo. La Reserva Federal aplicó una rebaja en la tasa de interés de 50 puntos, que es mayor a lo que estaba esperando la mayoría del mercado. Se había hablado de la posibilidad de un recorte fuerte de las tasas y finalmente lo concretó la Reserva Federal el miércoles pasado, cuando nosotros acá estábamos comenzando con las celebraciones del 18, estábamos en otra. Bueno, en Estados Unidos se daba esta noticia que es muy relevante porque lleva la tasa de referencia a un rango que va de 4,75% a un 5%. ¿Por qué eso es importante? Bueno, por varias razones, pero en términos de las señales que está dando la Reserva Federal, plantea básicamente que hay un escenario de inflación bastante más controlado y por otra parte también que ve algunas señales de debilidad quizás en la economía de Estados Unidos y que hacen necesario entonces que se recorte la tasa de interés para estimular la actividad económica. Eso en términos generales como una señal respecto al escenario que está viendo el Banco Central norteamericano. Ahora, esto tiene efectos también en el precio del dólar y aquí es donde viene la parte importante también para nuestro país. En la medida en que hay una diferencia de tasas entre la tasa de interés de referencia en Estados Unidos y la de Chile, que es más amplia, que es mayor, eso tiende entonces a favorecer al peso chileno. Y es por eso entonces que hoy día se podría esperar algún tipo de caída en el tipo de cambio en nuestro país que sea un poco más fuerte. Sobre todo si que pensamos que además el Banco Central de Estados Unidos ha realizado la primera rebaja de su tasa de interés desde comienzos del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y llevaba ya 11 alzas consecutivas desde marzo del 2022. O sea, veníamos en un periodo de alza de tasas, ahora estamos iniciando un ciclo que va a ser distinto de recorte de tasas en Estados Unidos y eso puede llevar entonces el precio del dólar a nivel local a un retroceso. Lo que han planteado desde distintos actores de mercado acá en nuestro país es que el precio del cobre además ha alcanzado máximos no vistos desde mediados de julio, dicen desde Capitaria, que apoya entonces la caída en el precio del dólar acá en Chile. Nosotros conversamos con el CEO de Betterplan, José Tomás Valente, sobre lo que significaba esta señal que ha dado la Reserva Federal en Estados Unidos. Esto fue lo que nos contó el análisis sobre lo que podía ocurrir también con el tipo de cambio. Esta mayor baja hace que el dólar se espera que se debilite a nivel mundial. Debiésemos ver bajas del tipo de cambio, ¿cierto?, en Chile y también, sobre todo, una mejor perspectiva para ciertos activos riesgosos que habían estado muy afectados por este ambiente de alza de tasas. Si bien el anuncio es muy clarificador para qué podemos esperar para las tasas de corto plazo, la verdad es que todavía vemos en los consejeros, ¿cierto?, de la Reserva Federal bastante discrepancia respecto a cuáles puede ser el nivel terminal de tasas, ¿cierto?, el que se espera para largo plazo de la economía. Por lo tanto, sí o sí veremos bajas en los depósitos a plazo, veremos bajas, ¿cierto?, en los money market en dólares, pero la verdad es que la reducción de estos niveles de tasas de largo plazo no esperamos que bajen todavía. Bien, ahí entonces parte del análisis sobre lo que está ocurriendo en materia de los mercados. Ya podremos actualizar las cifras en un rato más con los primeros números de las transacciones de esta semana. Son las 8:38, vamos a ir a otro tema para hablar de un asunto que ya habíamos comentado hace un par de semanas. Hablamos del proyecto que busca incentivar la participación de las mujeres en los directorios en nuestro país. El 9 de septiembre, la Sala de la Cámara de Diputados, y con un respaldo bien transversal, aprobó este proyecto que está empujando el gobierno. Fíjense que las mujeres tienen un 15,9% de participación en directorios acá en Chile y cerca del 41% de las empresas que reportan a la CMF
no tienen a ninguna mujer en su directorio. Son las llamadas empresas cero. Vamos a conversar de este tema y otros asuntos con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, que está con nosotros. Bienvenida, subsecretaria. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Subsecretaria, bueno, partamos hablando sobre este proyecto, uno bien importante que recibió un respaldo, como decíamos, súper relevante porque fue muy transversal en la Cámara de Diputados y que plantea esta iniciativa una cuota máxima de hasta un 60% del sexo con mayor representación en los directorios de las empresas. ¿Cómo queda el diseño finalmente de este proyecto? Partamos por eso. Bueno, primero es que el avance en la tramitación de este proyecto es una muy buena noticia, como bien se señalaban, una buena noticia no solamente para las mujeres de nuestro país, sino que es una buena noticia para la economía en su conjunto, porque como lo hemos dicho desde un comienzo, este proyecto tiene objetivos duales. Por un lado, es un imperativo de igualdad que las mujeres podamos participar plenamente en todos los espacios relevantes de toma de decisión y todos sabemos que el directorio de las empresas, que es el órgano que está encargado de poder guiar la estrategia de negocios de la empresa, es uno de los espacios más importantes de toma de decisión en lo económico. Y en segundo lugar es que la evidencia muestra que espacios más diversos son espacios más productivos y nosotros también sabemos que nuestro país tiene desafíos importantes en materia de productividad. Y por lo tanto, nosotros como gobierno y en particular desde el Ministerio de Economía partimos esta tramitación en noviembre en noviembre del 2022, o sea, llevamos harto tiempo en la tramitación de este proyecto y a propósito de que teníamos que construir estos consensos, fuimos haciéndole cambios al diseño original, que es el que hoy día se aprobó. Y yo creo que uno de los principales cambios fue que nuestro proyecto original contemplaba una cuota mínima de mujeres, y hoy día hablamos de una cuota máxima del sexo de mayor representación, justamente para poder tener como objetivo el lograr realmente espacios directivos diversos. Y en segundo lugar... ¿En qué se refleja ese cambio? O sea, ¿por qué lo hace más fácil, por ejemplo, la implementación? O sea, lo que hacía el primer proyecto de ley es que fijaba una cuota mínima de mujeres. Y hoy día lo que hacemos es, al fijar una cuota máxima del sexo de mayor representación, vamos a estar siempre comprometiendo un directorio que va a estar compuesto de forma diversa por hombres y por mujeres. Okay. Entonces, eso nosotros lo llevamos también a cómo está establecido hoy día la cuota para las empresas públicas del sistema CEP, que justamente fue la primera ley que se hace en esta materia. Esa es la primera modificación importante. Y la segunda modificación relevante es que nuestro proyecto actual, el que fue aprobado mayoritariamente en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, es que establece una cuota sugerida, siguiendo el modelo de Comply or Explain, este modelo que le dice a las empresas que tienes que cumplir y si no cumples tienes que explicar por qué no cumples. Establece una cuota sugerida de manera permanente, pero sujeta a una revisión periódica por parte de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, que va a estar evaluando la implementación de esta política en la economía. Subsecretaria, entonces, ¿las empresas no van a estar obligadas? ¿A eso se refiere el que sea sugerido, una cuota sugerida? Lo que van a estar viviendo finalmente las empresas a las que les es aplicable esta ley, que recordando son solamente las sociedades anónimas abiertas y especiales, es que van a estar bajo un modelo de cuota sugerida. Cuando la CMF haga esta revisión, que va a ser una revisión cada 4 años, va a estar evaluando 2 indicadores objetivos, que es que más del 80% de las empresas cumplan con la cuota sugerida y que no existan más de un 5% de empresas cero, estas empresas que están 100% compuestas por el sexo mayor. Si la CMF hace un check con estos 2 indicadores, el periodo de revisión siguiente va a seguir siendo igual bajo un modelo de cuota sugerida. Si la CMF, al revisar estos indicadores, arroja que alguno de estos indicadores no se cumplió y que por lo tanto da cuenta que la implementación de esta política no está haciendo de la manera en que el objetivo quiere, entonces el periodo de revisión siguiente va a pasar a ser obligatorio solamente para aquellas empresas que no cumplieron. Subsecretaria, quizás mucha gente que nos está escuchando puede estarse preguntando, oye, ¿por qué hay que forzar la representación de mujeres? Yo voy a dar una explicación cortita sobre la base de lo que podríamos denominar la comunicación psicosocial, digamos. Y es bastante sencillo. Cuando tú tienes lo que podríamos llamar una rutina o tienes un estándar que está fijo, la tendencia a mantener el estándar es altísimo. Y por lo tanto, tú en algún momento dado tienes que, si es que quieres cambiarlo porque consideras que es injusto, etcétera, tienes que generar una situación que quiebre la lógica típica de los sucesos. Esto ha pasado otras veces, no solamente en términos de sexo, también ha pasado en un montón de otras cosas
en situaciones que tenían que ver con, qué sé yo, la receptación, por ejemplo, de alumnos de distintos colegios. Claro, el tema de las cuotas. El tema de las cuotas, pero el tema es que todavía es tremendamente difícil romper rutinas históricas. Y eso me imagino que ustedes también lo están sintiendo. Sí, de todas formas. De hecho, yo creo que eso es relevante tanto para lo que propone este proyecto que ocurra dentro de las empresas, porque efectivamente, como yo les comentaba, uno de los objetivos es que podamos lograr gobiernos corporativos, directorios más diversos, porque justamente también eso rompe con el pensamiento específico que se da en ciertos espacios. La evidencia a nivel mundial sugiere que los gobiernos corporativos más diversos están asociados a un mejor desempeño de las empresas, pero desempeño en indicadores tales como menores fraudes corporativos, una mejor relación con su entorno, mayores inversiones en inversión y desarrollo. Entonces, esto tiene que ver con el diseño propio, pero también con lo que ocurre en nuestro país. Cuando nosotros nos estábamos enfrentando esta discusión con distintas empresas en el mismo Congreso, se nos decía mucho esto, es que si bien es un objetivo que es efectivamente consensuado, o sea, queremos lograr que las mujeres podamos participar más plenamente en estos espacios, la pregunta es por qué es necesario hacer una política que de cierta forma pueda en algún momento obligar a las empresas a hacerlo. Claro. Y ahí yo creo que es bien claro mostrar las cifras que están detrás de esto. A ver. Como bien decía, nosotros tenemos una participación, las mujeres tienen una participación de un 15.9% según el último reporte de indicadores de género. Eso nos ubica a nuestro país en el último cuartil de los países de la OCDE. El año 2023, a propósito de la discusión de este proyecto, el Instituto de Directores de Chile hizo una pregunta a distintos directores de empresas preguntándole a propósito de las cifras que arrojan a nuestro país en un lugar bastante poco favorable cuando uno lo compara a nivel internacional. ¿Ustedes tienen pensado algún plan para poder incorporar a más mujeres en los directorios? Y más del 60% respondió que no. Y por lo tanto eso abre finalmente una brecha para la política pública, además entendiendo que las empresas IPSA, que son las 30 empresas con mayor presencia bursátil en el mercado, una de las empresas más grandes de nuestro país, solamente aumentaron en un 1% la presencia de las mujeres en los directorios. Y por lo tanto, el techo de cristal que es tan evidente en esta como en tantas otras cosas, no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial se ha roto con justamente estas políticas afirmativas. Subsecretaria, estamos con la subsecretaria Javiera Petersen aquí en Agenda Económica. ¿Por qué, si es que hay un valor entonces en la incorporación de más mujeres en los directorios? Un valor no solo por la diversidad de miradas, sino desde el punto de vista incluso de ciertos indicadores financieros o de rendimiento del negocio. Si es tan evidente, ¿por qué cree usted que no se ha avanzado de manera más orgánica y de manera más rápida también? Claro. Bueno, es una pregunta que yo creo que también es bueno hacérsela a los accionistas y a las empresas mismas. Hay la verdad es que casos muy buenos en nuestro país de empresas que han tomado acciones justamente para poder no solamente incorporar a más mujeres en los directorios, sino también tomar medidas para que las mujeres puedan participar más activamente en actividades más masculinizadas, históricamente más masculinizadas. Y la historia que cuentan estas empresas es que justamente tomaron decisiones afirmativas para poder lograrlo. A mí no me cabe la menor duda que las empresas de nuestro país están preparadas para poder hacer esto. No es novedad que en nuestro país se discuta sobre los gobiernos corporativos de las empresas. Tenemos varias normas que justamente regulan de cierta forma la composición de esto, normas sobre directores independientes, sobre interlocking, porque justamente las empresas, las sociedades en un ambiente abiertas y especiales, venden sus acciones al público y por lo tanto al país le importa que estas sociedades funcionen bien, de forma que pueda manejarse también muy bien en nuestro país. Yo creo que esta política y este proyecto de ley va a ayudar que esta incorporación de la mujer en estos espacios tan importantes de toma de decisión sea más rápida que lo que esperamos. Estamos conversando con Javiera Petersen, subsecretaria de Economía. Quisiera preguntarle además por lo que ha pasado en el sistema de empresas públicas, que ya tuvo como la incorporación gradual y desde el 2021 ya tiene esta cuota o estos directorios diversos. Y el efecto que esto tiene para el resto de las mujeres que trabajan en las organizaciones. No sé si hay experiencias desde el mundo privado que dé cuenta de cómo eso también de alguna manera genera un efecto virtuoso. Sí, de todas formas, hay harta evidencia, lamentablemente no mucho en nuestro país, porque es una política que se lleva implementando hace poquito tiempo, desde el año 2021, pero en otros países que se llevan tomando este tipo de políticas desde hace más años, efectivamente se ha demostrado que la incorporación de mujeres en la alta plana directiva no solamente hace que las
figuras de liderazgo dentro de las organizaciones ya dejen de estar solamente en un rol de hombres, y eso genera efectivamente un efecto en toda la organización, pero además yo creo que más relevante es que los temas que trata los directorios de empresa, que como yo les decía, es sobre la estrategia de negocios de la empresa, pero que también mucho tiene que ver sobre la estrategia organizativa dentro de la empresa, empiezan a llevar también temas que son importantes para que las mujeres podamos ir desarrollándonos profesionalmente desde todas las escalas dentro de la organización. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque está en trámite desde hace, no sé, pues desde el gobierno anterior del presidente Piñera, el proyecto de ley de sala cuna, que sería una, digamos, política pública fundamental para la corresponsabilidad y para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en el ámbito económico, en el ámbito del trabajo. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar, cómo podemos ver la relación entre una política y otra, y por qué cree usted que se demora tanto el tema del proyecto de sala cuna? Bueno, yo creo que ahora nosotros como gobierno estamos efectivamente trabajando en poder avanzar con la discusión del proyecto de sala cuna, que yo creo que ha mostrado, al menos en la discusión pública, que puede tener una buena recepción, y esto sería, sin duda alguna, una pieza más en una agenda de políticas que buscan efectivamente que las mujeres podamos participar más plenamente, como yo les decía, en específico en este área y a propósito de esta discusión en lo económico. Yo creo que en parte por lo que estábamos conversando anteriormente, como los directorios o los grupos que dirigen cualquier organización, cuando están compuestos por personas que se parecen mucho, efectivamente tienen una visión un poco más sesgada de lo que necesita esa organización y lo que esa organización tiene que hacer para con el resto de la sociedad. Sí. Y eso es una de las cosas que también está bien estudiada, justamente, de por qué espacios directivos más diversos son espacios más productivos. Estamos conversando con Javiera Petersen, subsecretaria de Economía. Mira, ya quedó aclarado, y mira lo que te lo voy a plantear así, si tú quieres, socarronamente. Ya quedó pero aclarado en el mundo que las mujeres no tienen ningún problema para ser premio Nobel en todas las disciplinas, que pueden escribir extraordinariamente igual que como escriben los mejores varones, que pueden incluso en algunos países defender su territorio y su patria siendo parte de las Fuerzas Armadas. A pesar de todo eso, todavía hay muchos países que miran las posibles nuevas formas de integrarse a la sociedad, incluyendo, por ejemplo, los directorios de empresas, como, y vuelve el mundo atrás, como una suerte de cesión o negación de lo que se estima es un rol intrínseco, que tiene que ver con los hijos, sobre todo cuando tienen los hijos, que tiene que ver con el cuidado de la casa, que tiene que ver con cosas que no sean, qué sé yo, muy, si tú quieres, físicas. ¿Qué tanto de eso todavía en Chile sigue siendo una variable que lo encuentras en las encuestas o lo encuentras cuando ustedes perciben el alcance que puede tener una legislación como la que acaban de plantear? Bueno, a propósito de este proyecto en particular, de Más Mujeres en Directorio, nosotros nos reunimos con distintas empresas, empresas que estaban tomando políticas justamente para poder incorporar a mujeres en labores quizás tradicionalmente más asociadas a hombres, y también empresas que no lo han hecho. Y acá es curioso porque normalmente uno piensa que en aquellos rubros donde uno podría pensar que las mujeres participan menos por, no sé, cosas como la matrícula universitaria, son justamente aquellas empresas las que tienen menor presencia de la mujer. Y no hay una relación, directa, lo que da cuenta efectivamente que esto es meramente cultural y de cuál es finalmente la manera en que, por ejemplo, se han compuesto los directorios en nuestro país. O sea, antes de la discusión de interlocking, antes de la discusión de directorio independiente, se da una discusión bien similar a la que estamos teniendo ahora por
aquellas voces que están contrarias al proyecto de más mujeres en directorios, que finalmente esto es sencillamente el ámbito privado y esto sin, la verdad es que argumentar mucho contra a la presencia de mujeres en estos espacios. La verdad es que nosotros hemos encontrado un amplio consenso de todos los sectores, de todas las empresas, de que efectivamente hoy día las mujeres están plenamente capacitadas para poder hacer esto. La pregunta es por qué entonces los accionistas de estas empresas no toman la decisión de justamente conformar espacios directivos más diversos y la evidencia muestra que esto es mejor. Y ahí yo creo que hay que perder un poco el miedo a tener una mayor profesionalización de los gobiernos corporativos. Y yo creo que, como les decía, que las empresas de nuestros países, a propósito también de cómo se han ido fortaleciendo la regulación alrededor de los gobiernos corporativos, están más que preparadas para poder llevar a cabo esta práctica. Subsecretaria, queríamos hablar también de otro tema. Estamos con la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, aquí en Agenda Económica, sobre el proyecto de ley que crea una agencia de financiamiento e inversión para el desarrollo. Hay un diagnóstico respecto a cómo en Chile hay dificultades más bien para obtener financiamiento al momento de empujar una serie de proyectos que son más disruptivos, que están empujando nuevas tecnologías, entre otras cosas. Y es uno de los puntos que justificaría la creación de esta agencia. ¿En qué consiste esta agencia? ¿Es una banca de desarrollo? ¿Cómo se diferencia de Corfo, lo que hace hoy día, por ejemplo? Sí. A ver, la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, que por cierto es un proyecto que está dentro del Fast Track económico, tiene como principal propósito el poder mejorar las condiciones de financiamiento y de acceso a financiamiento para aquellas empresas que requieran hacer algún tipo de adopción tecnológica y algún proceso de innovación. Y esto cumple, por lo tanto, con hacerse cargo de una de las tareas más relevantes que tiene nuestro país en materia económica, que es efectivamente poder recuperar el crecimiento de la productividad desde la incorporación de más conocimientos a sus tareas productivas. ¿Por qué esto es necesario? ¿Por qué finalmente es necesario crear una agencia distinta a lo que, por ejemplo, Corfo hace? Hoy día, como yo les mencionaba, una de las principales brechas que las empresas manifiestan cuando les preguntamos por qué no hacen mayor adopción tecnológica, sabiendo que esa adopción tecnológica puede ser bueno para su negocio, es porque no tienen buenos instrumentos de financiamiento. Corfo tiene justamente una cartera de instrumentos financieros que lo que busca es hacer que los instrumentos de la banca comercial puedan llegar a mejores condiciones a las empresas. Pero tiene limitaciones, varias limitaciones, porque Corfo está organizado como un servicio público y hay varias cosas que Corfo no puede hacer con esta cartera de instrumentos financieros. Entonces, este diagnóstico que yo hago no es un diagnóstico que viene a hacer este gobierno, sino que es un diagnóstico que organismos internacionales le han hecho a nuestro país. Ya el año 2015 el Banco Mundial vino a nuestro país para poder justamente analizar cómo era la acción de Corfo. Y la principal recomendación del Banco Mundial en ese momento fue: ustedes tienen que administrar la cartera de instrumentos financieros de Corfo dentro de una sociedad anónima, de una organizada, como una empresa pública organizada como sociedad anónima. Y no como servicio. Y no como servicio, para que puedan, por ejemplo, serle aplicable toda la regulación que la CMF puede aplicar, para que se le puedan poner los mejores estándares de transparencia de gobierno corporativo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con esto. ¿Y eso es algo que no puede hacer Banco Estado, por ejemplo? No puede hacer Banco Estado porque Banco Estado es una banca pública, pero es una banca comercial que está bajo las mismas normas de Basilea III que todos los bancos comerciales tienen, y está impedido, entre otras cosas, de hacer instrumentos de capital de riesgo, sabiendo que una de las principales brechas que tiene nuestro mercado financiero justamente es poder tener mejores instrumentos para que todas las empresas que nosotros conocemos tanto en nuestro país y que tienen que salir a buscar financiamiento afuera, ya no lo tengan que hacer y tengan un mercado de instrumentos financieros más profundo en Chile. Bien, subsecretaria Petersen, gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. 8:57. Seguimos con otro tema para hablar de un informe que ha elaborado el Banco Interamericano del Desarrollo, que es muy interesante porque aborda cómo la inteligencia artificial va a impactar en el mercado laboral. Hablamos hace algún tiempo atrás respecto a las disrupciones tecnológicas y los efectos que está generando en distintos empleos. Y fíjense que este estudio que publica el diario El Mercurio este fin de semana plantea que en Chile cerca de 2,6 millones de empleos se verían afectados por la inteligencia artificial en un plazo cercano a un año. Este es un estudio que ha hecho el investigador Miguel Benítez Rueda y el economista chileno, ex superintendente Eric Parrado, ambos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y hacen un análisis no solo de Chile, sino de la región. Analizan en profundidad Estados Unidos, el caso de México, y ahí se ven evidencias y tendencias bien similares a las que
pueden detectar acá en nuestro país. El 26% de la fuerza laboral en Chile estaría afectada en un plazo de 1 año por la inteligencia artificial. Pero esos porcentajes van subiendo en la medida en que va pasando el tiempo. A 2 o 3 años esos porcentajes pueden llegar a cerca del 40% del total de la fuerza laboral. Ojo que hablamos específicamente de efecto de la inteligencia artificial y no de un reemplazo como suele asociarse a la disrupción de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial no necesariamente va a reemplazar determinadas tareas o puestos de trabajo o a destruir esos puestos de trabajo, pero sí va a generar un efecto muy importante en la manera en la que se desarrollan hasta ahora. En el caso de Chile, se identifica además que las mujeres, los trabajadores con bajo nivel educativo y aquellos de empleos de menores ingresos serían los que estarían más expuestos a la inteligencia artificial. Pero y en eso, ponte tú, hablamos de automatización en el retail, de cajas súper inteligentes. Aquí viene un listado, de acuerdo a este estudio, de las ocupaciones que estarían más expuestas. Por ejemplo, operadores telefónicos. Ya. No sé si les ha pasado ya que recientemente cada vez más común escuchar a una grabación, la que interactúa contigo. Ingresadores de datos, telemercadeo, procesador de textos, operadores de tableros electrónicos, lectores de medidores, encargados de pedidos en oficinas, operadores y encargados de máquinas de calzado, entre otros puestos, serían los más expuestos al reemplazo por la inteligencia artificial. Aquí ya no estamos hablando de un efecto, sino directamente del reemplazo. Es muy interesante el estudio porque este es uno de los grandes desafíos probablemente del mercado laboral en los próximos años, así como se van a ir generando nuevos puestos de trabajo asociados al desarrollo de estas tecnologías, también habrá cambios bien profundos en algunos casos asociados a la implementación de la inteligencia artificial. Y ese es un desafío de política pública súper relevante para nuestro país. Por último, para cerrar ya nuestro espacio de agenda económica, les cuento que hoy día a las 9:30 de la mañana, diputados del Partido Republicano van a ingresar una denuncia ante la Fiscalía Nacional Económica por la venta de Quebrada Blanca por parte de NAMI a Codelco. ¿Se acuerdan que lo conversamos hace un par de semanas? Sí, bueno, sí. se anunció esta venta del 10%. Finalmente, entonces, esto llega también a una instancia judicial, digamos. En este caso, la Fiscalía Nacional Económica tendrá ¿Cuál que indagar. es el motivo de la...? Básicamente que acá se puede haber favorecido a Codelco con una venta a menor precio de ese 10% que NAMI tiene hoy día en Quebrada Blanca y que puede haber una negociación un poco transparente, lo que han acusado también en el Congreso a Codelco fundamentalmente como un beneficiario de esta transacción y en perjuicio de NAMI, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien. Buenos Gracias. días. Buena semana. 9:01, pausa. Volvemos con el análisis político en este noticioso lunes 23 de septiembre. Ya viene Voces del Poder.